Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta charla en la segunda visita de David Sánchez a las jornadas del cómic de Avilés. La anterior fue en 2014 y ya entonces tuvimos la oportunidad de repasar lo que era su obra hasta entonces. Pero afortunadamente David vuelve 6 años después con más de 4 títulos nuevos bajo el brazo y títulos que le permiten seguir desarrollando lo que a mí me parece uno de los universos narrativos más coherentes que me he encontrado en los últimos años en España. Además, un universo narrativo en el que, aunque tú digas que haces un poco de trampas en determinados proyectos y tal, siempre se ve un montón de rasgos comunes que sirven para que el lector, una vez empieza a entender tus códigos, pueda entrar cada vez más en profundidad y cada vez disfrutar más en detalle de lo que creas, que para mí, lo decía esta mañana en la rueda de prensa, eres un generador de sensaciones. Más que una historia con un desarrollo lineal, David lo que nos propone es ese maravilloso ejercicio que supone dejarte llevar y absorber y percibir de una manera distinta una realidad o varias a la vez, a lo mejor, plasmadas encima en una representación bidimensional con papel y tinta. Eso me parece absolutamente maravilloso. Pero para llegar a este grado de abstracción, y para algunos gafapastismo seguramente, que acabo de decir, hay que tener mucho oficio y currárselo mucho. Y me gustaría empezar la charla precisamente preguntándote por lo que hay al margen del cómic, por cómo puedes llegar a incorporar distintos elementos ajenos a lo que es la viñeta en sí, a tu labor como autor de cómic. Y creo, por conversaciones que hemos tenido, que una de las grandes escuelas que tuviste para tu desarrollo como profesional fue el hacer ilustración para prensa en condiciones siempre muy buenas, con unos salarios cojonudos y con, Sí, claro. con unos plazos de entrega fantásticos, ¿no? Sí, claro. No te entiendo muy bien la pregunta. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué te aportó? ¿Qué me aportó la experiencia de ilustrador? De la prensa y de la ilustración para tu desarrollo como dibujante. Como autor de cómic. Pues mira, yo el primer cómic que hice tenía 30 años y fue un poco, a ver, mis opciones eran que me saliera de alguna manera, que pudiera ganarme la vida dibujando, y la otra opción era ser vagabundo. Entonces, mi primera intención era eso, ¿no? Era intentar conseguir algo de dinero dibujando, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya lo había conseguido es cuando dije, necesito hacer un cómic. O sea, es algo que llevaba, desde donde yo he aprendido a dibujar. Es algo que me voló la cabeza de pequeño cuando leí Tintín, ¿no? Era mi... Y por supuesto había probado a hacer cómics, pero nunca había hecho algo serio, tal. Entonces decidí hacer Tú me has matado como proyecto personal. Cuando ya publicaba en prensa y tal, dibujaba en digital, como que todo se fue dando para que eso fuera de alguna manera fácil. Incorporar cosas de la ilustración al cómic, no te sé contestar porque es un poco... O sea, a mí me gusta muchísimo más hacer cómic, me gusta mucho más la secuenciación, que quizá en una ilustración no soy capaz de contar demasiado, ¿no? Y es lo que reservo para eso, para trabajos de encargo, o sea, contar demasiado. Si me encargas una portada, pues voy a hacer una portada buena, o yo creo que buena, ¿no? Pero como un proyecto personal, la ilustración a mí se me queda, que a veces lo he intentado, ¿no? Se me queda muy corta. Necesito esa secuenciación, esa divagación que te da el hecho de narrar algo. Me voy a arriesgar de nuevo, aunque sea brevemente, porque hay otra faceta tuya que es muy fácilmente reconocible, que fue tu labor como diseñador, sobre todo para Errata Naturae. Y me gustaría que nos contaras un poco cómo fue la experiencia y si de ahí extrajiste algo, si hay cosas que saques de fuera que luego te puedan ayudar en el desarrollo del... Cosas que yo saque de mi trabajo como ilustrador para el cómic, no saco, o sea, no. Quizá aprendo más haciendo cómic, cosas que puedo aplicar a mi trabajo como ilustrador, que al revés. Y de todas formas, ¿cómo fue la experiencia con Errata Naturae? Bueno, pues
empecé a colaborar con ellos porque eran amigos amigos míos y amigos de mi exmujer de la facultad, y ellos decidieron montar la editorial, encargaron un diseño de colección a no sé quiénes eran esta gente. El caso es que no, les hicieron una propuesta que no quedaron nada contentos, ¿no? A mí también me pareció una propuesta un poco, y no sé, yo no me considero diseñador, pero ves eso y dices, ¿y por esto te piden este dinero? O sea, es indignante, será muy moderno, pero a mí me parece que no han usado la Comic Sans de milagro, o sea, era un despropósito. Y entonces pues me ofrecí a hacerles un diseño de colección sin compromiso. Si no te gusta, no me pagas, si te gusta, hablamos y tal. Lo hice, les gustó mucho, lo hice un poco en base a los parámetros que ellos me habían marcado. Luego ellos cambiaron, pasó un tiempo y ellos decidieron empezar a meter color, porque al principio eran dibujos en blanco y negro con fondos de color plano. Ellos fueron los que digamos que fueron tirando más de mi trabajo como ilustrador hacia las portadas, ¿no? Y bueno, pues fue una experiencia buena porque he trabajado con ellos muchísimos años y nos hemos beneficiado mucho, ¿no? Porque a mí hacer todo el diseño y todas las portadas de una editorial como Errata Naturae, que es una editorial de la que se ha hablado muchísimo, pues me ha dado mucha visibilidad, me ha venido muy bien. Y luego también cuando ellos empezaron, yo recuerdo que todas las reseñas que hablaban de la editorial mencionaban el trabajo de diseño, las portadas, ¿no? Como que es algo que llamó mucho la atención. Yo creo que nos ayudamos mutuamente durante unos años, ya no colaboramos tanto desde hace como 3 o 4 años, pero bueno, pues ha sido una experiencia para mí pues muy buena, ¿no? Trabajar con gente de confianza, durante un tiempo seguido, ¿no? Está bien. Por lo general, en tu carrera haciendo cómic sueles hacerlo todo tú como autor completo. Hay solo 2 personas con las que hayas colaborado generando, no sé hasta qué punto decir historias, que serían Eloís García y Santiago García. Y me gustaría saber, bueno, el proyecto Con un par de huevos y la segunda parte con Eloís me pareció una gamberrada muy divertida cuando surge. Para quien no lo conozca y para quien no sepa de quién estamos hablando, Eloís Guerrier es editora de Astiberri, es francesa y francófona, y cuando llegó a España empezó a alucinar con algunas de las expresiones y frases hechas que tenemos en nuestro idioma, que damos por sentadas, pero que claro, a alguien que llega desde fuera que pues le llamaba mucho la atención. Además que ella es filóloga. Y decidió recopilar todas esas historias y presentarlas en un tomo que contó con David en la parte gráfica. Me gustaría que nos hablaras un poquito de ese... Bueno, pues es algo que me propuso Eloís y le dije que sí porque la adoro. Y bueno, pues la verdad es que ha tenido mucho éxito, se vende bastante bien. Es como un glosario de expresiones que nosotros entendemos perfectamente. Pero si tú eres un guiri, ¿no? y estás en España y estás aprendiendo el idioma, pues flipas con todas estas frases hechas, como me cago en la leche, con un par de huevos, calzonazos, yo qué sé. Hay 2 libros llenos de esto. Entonces mi trabajo era un poco ilustrar esa expresión de una manera literal, ¿no? O sea, que es lo que ella se imaginaba cuando oía a alguien decir me cago en la leche. Decía, ¿por qué? Y bueno, pues hicimos el primer libro, funcionó muy bien y luego Eloís me propuso hacer otro porque tenía material para hacer otro. Hicimos otro, ahora estamos pensando ver si hacemos algo más juntos. No, lo hemos hablado un par de veces, pero no lo tenemos demasiado claro. Y llegamos a las que para mí son ahora mismo 2 obras que me resulta muy difícil separar, 1 millón de años y en otro, bueno, un poco más tarde, porque creo que las 2 son, en cierta forma, 2 caras de una misma moneda, que estás tratando en ellas algunos de los temas que más te preocupan, uno desde una perspectiva más eros y la otra desde una perspectiva más tánatos, quizás. Y lo primero que te quería preguntar antes de entrar en las 2 es si desde el principio
sabías o tenías la sensación de que te iba a surgir un set de dos. Hombre, cuando hice 1.000.000 de años la sensación era de que por fin había encontrado, ¿no? En los cómics anteriores yo me sentía un poco buscando mi movida, digamos, ¿no? Dando un poco bandazos, ¿no? Te das cuenta de que hay cosas que no te gustan, como pues en mi primer TVO es como un rollo muy americano, ¿no? Como una película de serie B, digamos. Y yo quería eliminar todas esas cosas, ¿no? O sea, quería eliminar todas esas referencias, pero no sabía muy bien cómo hacerlo. El segundo cómic que hice es como una película coreana de estas chungas. Seguía teniendo el mismo problema. El tercer cómic que hice ya dije, pues la solución de esto es que sucedan en España porque yo soy español y no sé qué. Y tampoco era eso. O sea, no sé cómo no me daba cuenta de que tenía que crear un no lugar, ¿no? Que parece obvio, pero a veces no te das cuenta de esas cosas, ¿no? Sobre todo cuando no te consideras un escritor o un contador de historias, te consideras un puto dibujante que está ahí un poco de incógnito. y entonces, claro, de repente di con mi mundo, ¿no? Con mi universo, dije, hostia, esto es lo que yo estaba buscando, me sentí que había encontrado. Entonces, nunca me lo planteé como una obra de dos, ni nada así, pero claro, es que ya es de lo que hablo, o sea, supongo que el próximo que haga también tendrá muchos puntos en común con estos dos TVs. Y en ambos, parte de ese mensaje que yo tengo la sensación de percibir, o parte de esas sensaciones, mejor dicho, que me generas, es gracias a la paleta de colores. Es uno de los cambios que hay entre ambos tomos, es un enfoque totalmente distinto a lo que estábamos muchas veces acostumbrados en el cómic en España. Realmente es el uso narrativo del color con una fuerza muy potente. ¿De dónde te sale el uso? ¿Cómo te lo planteabas? Pues yo qué sé, un poco por instinto, o sea, me rayo un montón con el color de un tiempo a esta parte, pero pues no sé qué decirte. Si el cielo es azul, lo pongo azul. Si está atardeciendo, lo pongo naranja. No, tampoco creo que haga un uso narrativo del color, sí. A mí me da la sensación, sí, a la hora de transmitir según qué... Sí, bueno, yo qué sé. Este punto, en un color tan frío, de repente encontrarte esa llama flotando, sí, ahí en medio evoca toda una serie de... Claro, todas esas cosas yo las hago un poco instintivamente, o sea, no tengo detrás una reflexión. Y a la hora de ponerte a narrar o a crear ese universo, ¿tienes símbolos que se conviertan en recurrentes? Te imagino dibujando en ocasiones algún símbolo hasta que te des cuenta del valor que tiene para ti y el que lo utilices como un elemento recurrente a la hora de generar esas sensaciones, esa sensación de lo cotidiano dentro de la extrañeza. ¿Lo vas practicando? ¿Vas haciendo bocetos en libretas y luego eso se traslada en páginas? Ahora mismo sí que he empezado a trabajar bastante en libreta. Pero antes no, antes tenía una idea, empezaba, por ejemplo, en el caso de 1.000.000 de años, dibujé la primera historia, esta que estabas poniendo antes de la llama y tal, basada en un sueño que tuve yo, ¿no? Que es que sí, un bichito pequeñito me succionaba la pierna y al final, durante todo el sueño, yo estaba luchando contra esa especie de insecto y al final me rendía, o sea, no podía quitarlo de ahí. Me rendía y pensaba, pues bueno, pues me muero, es que no puedo hacer otra cosa. Y cuando me desperté tenía la pierna dormida, ¿sabes? Era esa sensación. Y entonces hice este capítulo, dibujé este capítulo y a partir de ahí ya tenía el universo. O sea, ya tenía el no lugar donde iba a suceder todo. Y ya pues empecé a tirar de ahí. No sé muy bien a qué te referías con lo de los símbolos. Que hay elementos que me parecen recurrentes. Pero como por ejemplo... pues desde la calavera, desde la presencia constante sí, de insectos, de pequeños animales, de artrópodos que van apareciendo a lo largo de
de las páginas. Es que no soy muy consciente yo de eso, ¿sabes? Yo me pongo y pues aquí va un bicho porque es que toca, o sea, porque pega, no sé, no soy una persona que tienda mucho a racionalizar o a analizar lo que hago. Cada vez más, claro, porque te fuerzan, o sea, de repente te hace una entrevista y no sabes qué decir. Eso te fuerza un poco a ir creando un discurso y racionalizando las cosas, pero no es algo que me salga a mí natural. Lo que me sale es hacerlo, no sé muy bien por qué, pero es que es como... el trabajo de dibujante yo creo que es así, ¿no? Que es ir equilibrando un poco las cosas a base de instinto más que de analizarlo todo o de tener muy claro un método, en mi caso. ¿Y sabrías, de todas formas, cómo es ese momento? ¿Cuándo notas que tienes algo que ya está listo para que lo cuentes? ¿Te sientas ante la página, te levantas, dejas pasar las horas hasta que te llega la imagen, tratas de currártelo de alguna forma, de inducir el proceso creativo? Voy teniendo ideas, ¿vale? Voy teniendo ideas pequeñas ideas que desarrollo. O sea, por ejemplo, esto que te comentaba de 1.000.000 de años, dibujé un capítulo sin saber qué iba a pasar después. Entonces por eso decidí hacer como capítulos independientes, que todos sucedieran en el mismo universo. Voy tirando de pequeñas ideas, cada vez esas ideas son más grandes, más completas, digamos. Pero es que es un poco así, o sea, no hasta ahora. Ahora sí que voy trabajando más en libretas, voy dándole más vueltas, necesito pensar más en el cómic entero, cada vez quiero tener más una historia, quiero que las historias no sean tramposas, que la gente, por fin, algún día haré un cómic y la gente dirá, sí, lo he entendido, tío, a la primera. O sea. Y simplemente sabes que está acabada la historia en el momento en que tienes la sensación de que has acabado un viaje, de que has acabado lo que querías. Sí. Pues es un viaje en el que mola, desde luego, irte acompañando. Y es un viaje en el que, como digo, para mí empiezas realmente con ese universo ya consolidado, cuando dices tú mismo que ya has encontrado tu mundo, tu no lugar, que empieza con 1.000.000 de años y que sigue en otro lugar un poco más tarde, por el que has ganado, vamos a hacer aquí un poquito de publicidad también, el premio Lorna en el Festival Celsius 232 este verano. Y que parece que es, lo que decía, la otra cara de la moneda de 1.000.000 de años. Te comentaba lo del color, porque en las primeras páginas de uno es un color muy frío, muy apagado, muy azul, y aquí empiezas a jugar con distintas tonalidades, y lo que era noche antes, aquí pasa a ser, en día. muchos casos, día. Y también en 1.000.000 de años es mucho más oscuro, o sea, gira todo en torno a la muerte. Y bueno, pues eso tampoco son decisiones conscientes, eso es que mi vida ha ido así. O sea, cuando estaba haciendo 1.000.000 de años estaba en una época muy oscura. Y cuando hice la época era más oscura todavía, pero por eso precisamente yo lo que quería era luz en mi vida, no me apetecía irme hacia esos terrenos. Había tenido varios palos, había muerto mi padre, bueno, separación, tal, y más cosas, y me apetecía, no me apetecía, me pedía el cuerpo hacer algo más luminoso, ¿no? O sea, hacer algo que tratara sobre la vida, más que sobre la muerte, aunque hay muertes también, ¿no? Pero enfocarlo más hacia el lado de la vida y de la luz que tan hacia el lado oscuro como está 1.000.000 de años. Y para poder hacerlo, tienes el universo, tienes los colores. ¿Cómo dejas que esa sensación llegue a la página? ¿Dejas que te invada simplemente ese cambio, esa decisión consciente de decir, ahora que ya tengo el mundo, voy a contar el tipo de historias que quiero? ¿Eres el demiurgo que está creando sobre la página el tipo de sensación que estás viviendo? Es que ya te digo que no tengo mucha intencionalidad. O sea, yo descubro la historia cuando la estoy dibujando. O sea, no
Es el proceso de hacerla en el que encuentro todos los hallazgos, en el que encuentro, más que tener una intención antes, ¿no? De voy a manipular al lector, lo voy a llevar por aquí o lo voy a llevar por allá. Cada vez tengo más experiencia y tengo más truquillos, pero normalmente es una cuestión más instintiva, ¿no? Más... Volviendo a las colaboraciones, ya te decía con Elo el porqué, y luego también has colaborado con el que probablemente sea uno de los guionistas más prolíficos y de mayor reputación ahora mismo en España, con que ha trabajado pues desde con David Rubín hasta con Pepo Pérez, que ha estado con prácticamente todos los de una generación de autores en concreto, que es Santiago García. ¿Cómo surge la colaboración? Pues el trabajo se lo encargan a Santiago, por supuesto, el Thyssen, porque esto fue un encargo del Thyssen, y Santiago y yo pues somos amigos, y en esa época que él vivía en España, quedábamos siempre con más dibujantes, con Paco Alcázar y con Manuel Bartual y Carlos Bermud también, todos los viernes a comer, y yo sé que Santiago tenía ganas de hacer algo conmigo, y pues me lo propuso, y yo también tenía muchas ganas de hacer algo con él, y pues le dije que sí, así surgió. Y lo de Lois en principio era partiendo de un lenguaje que conocemos, las expresiones, partiendo de los textos que ella te mandaba y crear una ilustración que la sintetizara. Pero en el caso de Santiago, ¿fue un guión completo? ¿Os juntabais los dos y él te contaba cómo iba la historia? Él se le ocurrió una historia, además él intentó, yo creo que ahí fue un poco... Intentó hacer como un cómic para mí, intentó hacer una cosa onírica, tal. Y bueno, sí que quedamos un par de veces, porque yo no había trabajado nunca con guionista y quería un poco ir haciendo una story con él, ¿sabes? Que lo viéramos los dos. Pero bueno, pues a partir de ahí quedamos un par de veces. Cuando yo ya tuve el story, empecé a dibujar, a enviarle las páginas, pero sí, el guión, digamos, sí estaba cerrado. O sea, yo no he aportado... aporté un par de ideas, cosas que me apetecía meter a mí, pero vamos, fue un trabajo que yo tenía el guión, tenía mi story y en 2 meses de verano lo hice. Hice directo, ahí, ¡fum!, a piñón. Casi sin pensar. Lo hice a piñón porque es que el Thyssen, o sea, empezamos a meter prisa, lo necesitaban para tal fecha, no sé qué, lo tuve que hacer durante vacaciones, llevarme todas las tabletas, no sé qué, de vacaciones. Un poco agobiante el proceso de dibujar este cómic. Hablabas antes de que tu primer cómic es una peli americana, una peli coreana. Parece que todo esto ha sido un viaje de dejar atrás influencias, de dejar atrás formas de contar, de dejar atrás los parámetros y clichés en que habías ido creciendo y desarrollándote, con los que habías aprendido los trucos del oficio, hasta crear tu propio universo. ¿De ese proceso sí eres consciente? ¿Hiciste un esfuerzo por...? Sí, por supuesto. Es que, claro, al principio... Yo qué sé, tú quieres hacer un cómic, pero yo soy un dibujante, o sea, yo no sabía que... Yo no había hecho cómics antes de los 30 años porque consideraba que yo no tenía nada que contarle a nadie, o sea, que yo era un tío que sabía dibujar y punto. Pero tenía esa movida ahí dentro clavada, ¿no? Como yo es que tengo que hacer esto. Entonces, bueno, pues al principio vas buscando, como cuando no sabes de qué vas a hablar, pues tirando de las cosas que te gustan, ¿no? Pero claro, no estaba ahí nada convencido. Y son unos tebeos, los primeros, muy cinematográficos por eso, ¿no? Son muy... O sea, por ejemplo, no cambiaba... los tamaños de las viñetas en los primeros son casi todo el rato igual, como cuando tú estás viendo una pantalla de cine, ¿no? Yo pensaba eso, en el cine la pantalla no cambia de tamaño, ¿no? Y basta. No voy a liarme con eso. Entonces, claro, cuanto más iba aprendiendo, más te vas dando cuenta también de cómo funciona el lenguaje del cómic y de lo único y especial que es, ¿no? Es un error
muy común pensar que el cómic es un tipo de narración visual y que es cine, ¿no? Y que puedes coger un guión de cine y trasladarlo al cómic sin ningún... que lo puedes hacer, pero a mí lo que me interesa del cómic y lo que me apasiona y lo que me gusta es precisamente el que es un lenguaje dibujado y único, y tiene sus propias normas, sus propias reglas. Entonces, claro, yo voy descubriendo todo eso y además voy dándome cuenta de que lo que he hecho no es lo que yo quiero hacer. O sea, y de que quiero desprenderme de todas las influencias posibles y de todo lo que sea reconocible o parecido a cualquier cosa. Y de repente, pues, lo encontré con ese cómic, con ese capitulito que dibujé. Estaba dibujando otra cosa. Llevaba 30 páginas y las tiré. Porque de repente, es que no sé cómo fue, pero de repente lo vi claro, ¿sabes? Lo vi claro y dije, pues esto es lo que yo estaba buscando. Un proceso de maduración. Una curiosidad, viendo esto, aunque, bueno, me imagino que no será lógicamente cierto, pero me hace pensar en la música. Cuando te pones a trabajar... sí, es cierto. Todos mis cómics tienen una banda sonora en Spotify, que se llama igual que el TV. Bueno, todos no, pero los 2 primeros y el último tienen una banda sonora. ¿Y te la vas poniendo mientras estás trabajando? En estos casos no, la hice a posteriori. O sea, sí que iba, mientras voy haciéndolo, sí que voy pensando en ello. Y en el último sí que lo he dibujado oyendo esa música. Sí. La pregunta en realidad era esa, si es una música que tú concibas, que va acompañando lo que estás tratando de transmitir en la página, o si es una música que tú escuchabas mientras estabas... Las dos cosas. Las dos cosas. En el último caso sí, porque en el último caso lo tenía tan claro, la música, y como además es un cómic casi mudo, bueno, que coño, es mudo, hablan en un idioma inventado, entonces es prácticamente mudo. Y yo lo visualizaba mucho como una animación, o sea, de alguna manera... Y intento recomendar mucho a la gente que se lo va a leer que busque en Spotify, ponga el nombre del cómic y lo lea escuchando la banda sonora, porque creo que lo hace avanzar de una manera muy flipante. Creo que le queda muy bien y que cambia mucho la experiencia de lectura. Y además supongo que debe marcar también los tiempos que tú tienes en mente para la lectura del... No te creas, porque el cómic se lee tan rápido y que te da tiempo a la primera canción, básicamente, pero puedes ir cambiando de canción en varias lecturas y tener experiencias distintas, pero creo que le queda muy bien la música. Cuando lo estaba haciendo, decía, joder, ¿cómo molaría esto en animación con esta música? Yo lo veía, clarísimo. Y ahora que lo dices, ¿te has planteado alguna vez hacer animación de alguno de tus cómics? Si Netflix me quiere comprar algo, yo se lo vendo encantado, pero yo ponerme a animar, vamos, lo que me faltaba. Recordad que si queréis hacer alguna pregunta, el método digital, Gonzalo. A ver, está claro que eres un dibujante, que eres artista bastante emocional. A la hora de arrancar a hacer las historias, se ve que, lo que estabas diciendo hasta ahora, que arrancas como viene. ¿Has tenido alguna vez bloqueos? Sí, claro. ¿Cómo los has superado? Ahora mismo tengo uno. Porque tengo el siguiente... Bueno, tengo 2 ideas, pero no se me forma del todo, ¿sabes? Y esta vez no quiero ponerme a trabajar sin saber a dónde voy a ir. Esta vez quiero... Porque también me gusta que cada cómic sea diferente o hacer algo un poco distinto, ¿no? Y avanzar también como narrador, o sea, aprender a contar historias, aprender a hacerlo, ¿no? O sea, yo considero que para mí esto es o sea, yo estoy aprendiendo, yo estoy en la escuela, aunque trabaje y mis cómics se editen y se publiquen, yo soy un aprendiz. O sea, no soy un maestro, soy alguien que está aprendiendo todo el rato. Esa es también mi motor de hacerlo. Entonces, ¿cómo supero un bloqueo? Pues no lo sé, pues dibujando. O sea, y dándole más vueltas y
No sé si he contestado a tu pregunta. No la he contestado. Dentro de ese nuevo proyecto que has mencionado, que era una de las preguntas que también te quería hacer, alguna vez me lo has comentado, he tenido la enorme suerte de ver alguno de los dibujos, pero me flipó que utilizaras como primera referencia los Power Rangers. Es que en realidad no viene de los Power Rangers, viene de los Kamen Rider. ¿Sabes lo que es Kamen Rider? Una serie japonesa de los 70. A mí es que esa estética me encanta. Tengo los muñequitos que me los compro por eBay de Kamen Rider, son chulísimos, me encanta. Y entonces estaba en una época que estaba probando a volver a pintar unos cuadritos, tal, y me salieron unos personajes con unos cascos. Y tengo dos ideas, ¿no? Son como Power Rangers, como Kamen Rider, son un poco así. Pero son dos ideas. No sé si se acabarán mezclando o si optaré por una de ellas. Una es como como una especie de secta religiosa y la otra serían pues como algo mucho más parecido a los Power Rangers, ¿no? Como 5 pibes que van con motos y cascos, no se les ve la cara nunca, cada uno tiene un color y contar la historia de cada uno por separado. O sea, serían 5 capítulos, si son 5, pues 5 capítulos. Esas son las ideas que tengo, pero estoy pues intentando cerrar de alguna manera, no tanto una historia, porque a mí no me interesan tanto las historias. O sea, lo que pasa también es que ahora se llaman novelas gráficas, pero yo creo que por lo menos mis cómics no son novelas en ningún caso. Me siento un novelista o alguien que lo importante sea la historia, que tengas una historia que contar y la cuentes, ¿no? A mí, yo qué sé, es que no sé cómo explicarlo. Es como, pues por ejemplo, el ejemplo que he puesto antes de Jim Woodring, ¿no? ¿Es una novela? ¿Un cómic de Jim Woodring? No sé, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la trama? Ahí, no. Y aunque no haya esa voluntad de planteártelo como una novela, sí está claro que hay el universo del que hemos ido hablando. Entiendo que estás explorando, que nos vas llevando de viaje a los lectores según te vas metiendo en esto. Y me da la sensación de que por una parte haces lo que decía, dejar atrás las influencias, pero por otra, ahora mismo en los Kamen Riders dices que pillas las figuritas que te sirven de inspiración, pero que las transformas y los metes dentro de tu propio... Claro, o sea, lo de Kamen Rider o Power Ranger es como... Sí, viene de ahí la idea, pero tú has visto los dibujos y no tienen que ver, eso es otra cosa completamente distinta. Otra de las cosas que fuiste abandonando desde las primeras, o me da la sensación desde tus primeros cómics, sobre todo estos dos, es que lo que era antes un espacio más cerrado, donde había tecnología, donde había elementos más reconocibles, tanto en 1.000.000 de años como en otro lugar más tarde, pasan a ser mucho la naturaleza, mucho los espacios abiertos, como esa búsqueda de estaba encerrado y por fin he conseguido liberarme y salir a un espacio abierto. ¿Necesitas esa amplitud? Sí, no me gusta dibujar edificios, no me gusta dibujar arquitectura, no... O sea, si te fijas también en mis primeros tebeos, hay muchísimas escenas que transcurren dentro de un coche, en una carretera, porque es que me gusta eso, o sea... Me gusta, vivo en el campo, me gusta ver el cielo. Y dentro de ese proceso también, la presencia anecdótica de seres no humanos, o la presencia muy menor de seres no humanos al principio, pasa a convertirse en la marca de la casa en estos tebeos. Aunque haya apariencia de homínidos, realmente cuesta encontrar algo que se pueda definir como ser humano convencional, tanto en uno como en otro, mientras estás abordando esos dos temas de vida y muerte. ¿Te permite el alejarte de la figura? Yo creo que sí, pero bueno, si te permite alejarte de la figura del ser humano y utilizar estas alegorías, un acercamiento más a esa representación de la abstracción que llevamos. Claro, y hacer algo más dentro de, o sea, que te quede clarísimo que
salgo dentro del terreno de la ficción, ¿no? Es lo que me interesa a mí, es que por ejemplo, a mí el costumbrismo, a ver, como autor no me interesa nada. Como lector o como espectador, sí, hay obras que me encantan, que son costumbristas, que suceden en el mundo real y que están genial hechas y que me encantan, ¿no? Pero a mí como autor, pues no me interesa eso. A mí como autor lo que me interesa es que se me vaya la olla lo más lejos posible. O sea, y si puedo hacer que al lector se le pire tanto como a mí, genial, ¿no? Que leas el cómic y te lo tomes como una experiencia psicodélica y que si no quieres tomar hongos o plantas o tal, pues yo te ayudo un poco a que veas la experiencia en 2D y en TVO, ¿no? Y para tu disfrute ir rellenando los huecos y volviendo una y otra vez sin que tenga más efecto secundario que el de un enganche, porque así sí existe. Hay que reconocer que cuando entras en el mundo de David Sánchez eres un adicto a lo que vayas creando. Conseguir que un elemento tan sencillo como un teléfono genere una sensación de extrañeza total y absoluta porque ya estás metido en un mundo donde esto es un objeto anacrónico y que está totalmente fuera de lugar, es realmente muy difícil. Y que el lector tarde en darse cuenta de qué es lo que le está generando ese malestar es algo al alcance de muy, muy pocos. Transformar lo más cotidiano en un elemento que genera desasosiego y que choca sin que seas capaz de identificar el por qué te choca, yo creo que es que has sabido tocar teclas que todos debemos llevar muy adentro y que te ha salido pues precisamente así. Yo sé que he intentado darle forma y ver si existía una receta para ser David Sánchez y soy bobo porque tenía que haberme dado cuenta de que no, de que es imposible y que eso precisamente es lo más maravilloso, lo más mágico de poder entrar en tu obra y eso es lo maravilloso y mágico que permite el lenguaje del cómic y es maravilloso y mágico haber contado contigo por segunda vez en las jornadas del cómic de Avilés y te vamos a despedir como te mereces con un enorme aplauso. Pues muchas gracias, Diego. Gracias.